Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con el senador Francisco Buenchumilla, militante demócrata cristiano, representante de la región de la Araucanía. ¿Cómo está, senador? Sergio, aquí estamos, más o menos como el país, pero bien, Bueno, bien de ánimo. por estos días se ha conmemorado el aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca. Eh, Usted, aparte de ser un hombre que está en la vida política, tiene una ligación muy fuerte por su origen con el mundo mapuche. ¿Cómo lo siente usted ese hecho después que han pasado ya más de 12 meses? Bueno, como todos los seres humanos, uno tiene sentimientos frente a estas cosas, ¿no? Porque la vida no es pura razón, también son emociones. Al ver el sufrimiento de esa familia, cuando un agente del Estado le asesina a un hijo joven que está recién vislumbrándose para la vida, entonces es muy doloroso. Y para mí también comprobar una vez más que el hecho de ser mapuche es una situación de profunda injusticia que ha tenido aquí en este país. Y entonces esta muerte es muy dolorosa para el mundo mapuche, porque se suma a otras muertes de otros jóvenes en el pasado reciente. Entonces por eso que hay una conmemoración muy fuerte de esto, pero además yo diría que hay mucho orgullo y mucha fuerza en las comunidades, porque el mundo mapuche está acostumbrado a luchar, pues lleva muchísimos años en esto, primero con el Estado español y luego con el Estado chileno. Entonces hay mucha fuerza ahí social y moral acumulada en todas esas familias, ¿no? Ahora, siempre se ha hablado que en ese ámbito podría describirse como ciudadanos de primera clase y de segunda clase. ¿De qué manera se expresa esa situación de discriminación que existiría en función del pueblo mapuche? Bueno, en toda la sociedad chilena hay mucho clasismo. ¿Por qué la gente está en las calles hoy día? Porque se está rebelando contra la injusticia de esta sociedad, racista, clasista, desigual, con unos pocos que ganan y la mayoría que van de perdedores por la vida, frente a esta sociedad injusta que hemos creado. Pero en el mundo mapuche se agrega a eso eh, el racismo que tiene esta sociedad y muchas sociedades en el mundo, respecto de creer que hay pueblos superiores a otros, respecto de que la naturaleza hizo diferentes a unos y a otros. Pero frente a eso, el mundo mapuche ha tenido mucha fuerza y el mundo mapuche ha demostrado en estos últimos 20 años, donde ha habido violencia política en la Araucanía, ha demostrado que hoy día le permite mirar con tranquilidad lo que sucede al interior de la sociedad chilena. Porque es como si mirara y le dijera a la sociedad chilena, miren lo que están viviendo ustedes. Ustedes se están curando en su propia chichita cuando nos criticaban a nosotros los mapuches porque luchábamos de esta manera. Y entonces había un hecho por allá y todo el mundo saltaba y decía, mire, hay que aplicarle la ley antiterrorista a los mapuches. Y hoy día se han quemado cientos de buses, se han quemado edificios, se han quemado no sé cuántas decenas de carros del metro, y nadie ha dicho, mire, apliquemos la ley antiterrorista. Entonces ese es el doble estándar de este país racista. Por eso que los mapuches con sabiduría no se han metido, digamos, en esta rosca, pero han sido solidarios con las marchas, han estado presentes. Y por eso que están las banderas ondeando en todas partes de Chile, la bandera mapuche al lado de la bandera chilena. ¿Por qué? Porque esa es la bandera, la demostración de la dignidad, de la fuerza, de la valentía, de la gente que se atreve a levantarse contra la opresión. Entonces esa es una cosa cultural muy fuerte que ha impuesto el pueblo mapuche hoy día a nivel de la movilización chilena. Ahí están las banderas. Y la mejor demostración que la gente entendió, digamos, el sentido profundo de la lucha del pueblo mapuche. Ahora, la reacción del gobierno del presidente Piñera desde el primer momento ha sido que
está bien que existan marchas pacíficas, pero deploran la violencia aguda, digamos, como los incendios de estaciones del metro, de edificios y todo eso, y han centrado gran parte de su discurso en función de la seguridad. ¿Cómo lo ve usted eso? Mire, todas las sociedades y también los seres humanos y la familia pasan por momentos de crisis. Las crisis en la sociedad es connatural a lo que somos, porque la democracia consiste básicamente en un conjunto de transacciones entre todos nosotros para soportarnos, tolerarnos y respetarnos nuestros espacios de libertad, donde ninguno puede imponerle al otro su voluntad. Y tampoco en democracia puede haber un rey que te mande a la hoguera o te mate. Entonces, ¿cómo se cuadra la caja en una sociedad democrática para que podamos tolerarnos y tener una sociedad que todo el mundo diga, sí, aquí vale la pena vivir, esta es una sociedad que me permite una cierta dignidad? Cuando eso no sucede, entonces la gente se rebela y vienen las crisis. Y entonces en las crisis suceden actos de violencia. Entonces nosotros decimos, o el mundo dice, mire, la democracia es el método de convivencia que excluye la violencia. Excluyamos la violencia. La pregunta es, ¿qué explica la violencia? No la justificamos, pero el gobernante tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la sabiduría para decir por qué hemos llegado a lo que hemos llegado, cuál es el fondo de esta crisis, cuál es el diagnóstico. Y yo creo que el presidente y la derecha y los grupos económicos no han hecho esta autocrítica, esta reflexión de por qué el pueblo se alzó de esta manera, qué es lo que hay detrás de esa movilización y de esa violencia típica de las situaciones de crisis. Veamos todas las crisis que hemos tenido a lo largo del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto no es novedad, esto ha sucedido en muchas partes del mundo y va a seguir sucediendo. Entonces la tarea del gobernante es cómo logra salir de esa crisis. Y yo creo que en ese sentido las clases dominantes en Chile, fundamentalmente la derecha y los grupos económicos, no han estado a la altura de las circunstancias históricas de por qué tenemos esta profunda crisis hoy día en Chile. Tenemos una situación que está vinculada directamente con violación a los derechos humanos, por otra parte, y en el caso de Camilo Catrillanca es evidente porque hay muchos antecedentes que así lo revelan, aunque no ha terminado el juicio, de que se trató de un montaje de principio a fin. Por una parte, las comunicaciones internas a través de las redes sociales, o sea, en WhatsApp concretamente, y al mismo tiempo con respecto a la ocurrencia de los hechos, ¿ya? Que Camilo Catrillanca estaba en una situación de fuego cruzado y finalmente se ha demostrado hasta ahora de que eso no era parte de la realidad. Entonces, ¿cómo ve usted el rol de la policía uniformada, que la Constitución le asigna la función de garantizar la seguridad de los ciudadanos de este país, al mismo tiempo de ser una fuerza preventiva de que se cometan acciones que sean delictuales y al mismo tiempo una fuerza, digamos, que está equipada para lograr ese objetivo, y que aquí se da una situación que para muchos resulta contradictoria, especialmente si vinculamos el caso de la Araucanía con Camilo Catrillanca y las acusaciones que se han hecho por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos acerca de los procedimientos policiales. Bueno, nosotros vivimos en una era y en una sociedad de incertidumbre, de riesgo y de inseguridad. Esto no es solamente un fenómeno de Chile. En el mundo vivimos una sociedad del riesgo y frente a eso hay sectores de las sociedades que creen que la manera de resolver eso es mediante la represión, mediante los organismos de seguridad y mediante la policía. Hay mucha delincuencia, mucho narcotráfico, muchos fenómenos en distintas partes. ¿Cómo distingues tú los fenómenos de delincuencia, de narcotráfico y de otras formas de violencia de lo que es una protesta social por situaciones de injusticia? Entonces en Chile, las élites gobernantes en los últimos 20 años, poquito más, han visto el fenómeno de la región de la Araucanía como un problema de orden público. Siempre lo trataron así, todos los gobiernos en los cuales yo participé, pero que siempre fui disidente respecto a este tema. Entonces, el diagnóstico que se hizo era de orden público y le entregaron la solución de esto a la fuerza pública,
a Carabineros, a los tribunales y a los fiscales. Yo siempre dije, es un error. Aquí hay un problema político en virtud del cual el mundo mapuche demanda solución e interpela al Estado para las injusticias que se han cometido. Entonces, eso pasa cuando los gobernantes se equivocan en el diagnóstico. Aquí puede pasar lo mismo y pensar que simplemente esto es un problema de desorden, de orden público, de delincuencia, y entonces la receta son los carabineros, los tribunales, los fiscales y la represión. Y no se dan cuenta que este es un problema profundo, profundamente político, en virtud del cual lo que se está cuestionando es el modelo de sociedad que hemos construido en los últimos 40 años. Un tipo de capitalismo neoliberal, individualista, consumista, en que cada cual se rasca con las uñas y no le importa a su prójimo, donde no hay solidaridad y donde se paga por todo. Aquí tú tienes que pagar por la salud, por la educación, por la previsión, por el agua. Aquí lo único por que tú no pagas es por respirar. Entonces esa sociedad del dinero, del sistema de precio, es el abuso el que llevó a la gente a salir a protestar porque vio que unos pocos hacen negocios con las universidades y dejan a todo el mundo endeudado, y hacen negocio con la educación, hacen negocio con la previsión, y entonces tú ahorras 80 millones en la vida y después te la devuelven en cómodas cuotas mensuales durante 20 o 30 años, a 180 lucas mensuales, mientras ellos han trabajado los 80 millones que tú acumulaste en tu vida, y después como viejo te las arreglas como puedes. Se paga por la salud y unos tienen una mejor salud dependiendo del estatus que uno tenga, de la profesión que uno tenga, de los ingresos que uno tenga. Entonces, la gente se aburrió en contra de ese abuso, en que todo es negocio y entonces hay un grupo que gana mucha plata y el resto van pagando todo. Esa sociedad del abuso entonces es lo que está detrás de esta movilización. Entonces, no es un problema que yo lo resuelvo mediante la fuerza y los carabineros, porque si tú lo resuelves así, se violan los derechos humanos, porque sale la fuerza pública, y la fuerza pública es un organismo profesional experto en la fuerza. Si el carabinero es un profesional del Estado que tiene el monopolio de la fuerza, experto en reprimir mediante la fuerza. Lo mismo que las Fuerzas Armadas son organismos profesionales del Estado expertos en matar, en ir a la guerra y en neutralizar al enemigo. Entonces, claro, cuando tú resuelves un problema político mediante el uso de las armas, sucede todo lo que hemos sucedido y va a seguir sucediendo, porque es muy difícil el control operativo del caso específico de lo que pasó en una esquina X. Entonces aquí lo que tiene que hacerse es resolver el problema a cargo de los que conducen el Estado mediante estos acuerdos y mediante soluciones políticas. Estamos conversando con el senador Francisco Huenchumilla de la Democracia Cristiana, representante de la Araucanía en la Cámara Alta. Hay un punto que vamos a seguir conversando en la segunda parte de este diálogo aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, junto con UCB Televisión, Señal 3, que dice relación con el Plan Araucanía y si hay alguna conexión con esta agenda social que propuso el presidente de la República en función del reclamo ciudadano. Volvemos dentro de un instante con usted aquí en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado junto con UCB Televisión Señal 3 en Profundidad de Campos con el senador Francisco Huenchumilla. Senador, yo le mencionaba el caso del Plan Araucanía, que es un plan que pretendía, desde el punto de vista socioeconómico, crear una instancia de un desarrollo especial para la región de la Araucanía, pero ese plan quedó en el camino. Claro, mire, mirémoslo de la siguiente manera, digamos, para interpretar eso. Ese plan hoy día no existe, murió de muerte natural. Ese plan probablemente nunca existió, porque en su momento el presidente dijo que se iban a inyectar en no sé cuántos años a la región de la Araucanía 16.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares del sector público, 8.000 millones de dólares del sector privado. Esta reforma tributaria que estamos hoy día, que se está tramitando en el Senado, en régimen podría dar 2.000 millones de dólares.
la reforma tributaria. El presidente hablaba de que el sector público iba a colocar 8.000 millones de dólares. O sea, 8.000 millones de dólares son casi 3 puntos del PIB. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no era verdad eso. Todo eso se acumula para que la gente al presidente no le crea. Yo siempre digo, mira, no creo eso. Eso no es verdad. No es serio que se diga que en una región le van a inyectar 8.000 millones de dólares por el sector público y del sector privado 8.000 millones de dólares más. Entonces la gente de la Araucanía que dice, vino el presidente acá nos presentó un plan que no existe, no le creo. Y entonces hoy día la explicación, ¿y dónde está ese plan Araucanía? Ese plan nunca estuvo. Entonces, claro, la credibilidad del presidente entonces está en los suelos por eso y por muchas cosas más. Por eso que cada vez que sale en televisión el presidente para hablar sobre las cosas, digamos, se produce un efecto negativo. Pues ya la gente ya no le cree simplemente. Entonces eso es muy grave cuando toda la clase política perdió credibilidad. No solo el presidente, también los ministros, también los parlamentarios. ¿Y cómo recuperas eso tú? Entonces tenemos que tener un canal de salida a esa falta de credibilidad en la democracia representativa. Entonces eso los parlamentarios tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro, que tenemos un cuestionamiento de la gente a nosotros mismos, al mundo político. Ahora, ¿cómo ve usted, senador Buenchumilla, la agenda social del gobierno? Porque aquí hay una demanda ciudadana que tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, en fin, con una serie de materias que le afectan directamente a las personas, con las pensiones, por ejemplo, las jubilaciones de los que ya están en el sector pasivo, pero las jubilaciones de los que vienen, digamos, o sea, hay un cúmulo de fenómenos que inquietan a la ciudadanía y el gobierno ha planteado, digamos, una agenda social. ¿Esa agenda social a usted le parece que dimensiona la crisis y piensa que se puede alcanzar el objetivo, que el gobierno tiene realmente la intención de concretar lo que dice, o es insuficiente? Primero, digamos, ¿qué entendemos por agenda social? ¿O qué entiende el gobierno por agenda social? El gobierno entiende por agenda social probablemente la posibilidad de dar determinados bonos, reajustes, subsidios a la gente. Entonces dice, por ejemplo, el pilar solidario, vamos a subir un 20%. Si la gente gana 100.000 pesos, va a ganar 120.000. Vamos a darle un subsidio de transporte a los adultos mayores. Entonces yo digo, esas medidas de chorreo, de dar subsidio, de dar bono, va a lograr entrar al fondo del tema y que la gente diga, eso es lo que yo quiero, y dictamos la ley en 24 horas y le dieron los 20.000 pesos y la gente dijo, muy bien, se arregló el problema. Yo creo que una verdadera agenda social es cambiar completamente el diseño de lo que es la previsión, de lo que es la educación, de lo que es la salud. O sea, se requiere una reestructuración de fondo. Yo no estoy diciendo que esas cosas se hagan por arte de magia en un día. Todo esto son procesos graduales cuando se hacen bien, pero tenemos que entrar al fondo, decir, mire, el diseño que hicimos en educación hay que cambiarlo en Chile, porque tenemos una educación clasista, colegios de primera, de segunda, de tercera, y entonces cuando la gente llega a la universidad que tiene que pagarla, le pregunta, ¿y en qué colegio estudiaste? ¿Estudiaste tú en el Verbo Divino o estudiaste en el Liceo Industrial de Maipú? ¿Y cómo te llamas? El apellido y el origen vale. Entonces esa es una sociedad clasista, tenemos que cambiar ese sistema de justicia para todos, que sea una sociedad que tú sientas que te trata con dignidad. Y lo mismo pasa con la salud, donde las clínicas privadas y tú tienes plata y vas y te operas cuando quieras. Y en la salud pública resulta que la gente espera y espera y espera. Y en la previsión, bueno, tú llegaste viejo y te jodiste. Entonces no basta con un bonito, tenemos que ir al fondo de los sistemas y reestructurarlos. Hacerlo bien, gradualmente, como corresponde, dialogado, conversado, con recursos, no con populismo, pero hacerlo. Yo creo que ese es el problema que tiene hoy día Chile.
Bueno, uno de los planteamientos, aparte de todas las reivindicaciones desde el punto de vista social, están marcados, digamos, por la Constitución que se critica, que la Constitución que tenemos hoy día tiene su origen en dictadura, que se le hicieron algunas modificaciones, pero que ya es insuficiente para el siglo XXI. Entonces, eh, la pregunta es que a partir del cambio que ha tenido el presidente de la República, de negarse a cambios y llegar hasta el último momento en que ya habla de una nueva constitución a través de sus ministros y él mismo. Bueno, pero ¿cómo se hace una nueva constitución? ¿Con una constituyente que se convoque? ¿Se hace con una constituyente que sea una mezcla con el Congreso Nacional? ¿De qué manera se puede hacer, digamos, la instancia para que ahí se resuelva una nueva constitución para Chile? Mire, como estamos aquí en el canal del Senado, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacer una cierta pedagogía por la gente. Digamos, ¿por qué es importante una constitución? ¿Y qué es una constitución? La constitución son las reglas del juego por las cuales se rige una sociedad. Te establece cuáles son tus derechos, qué son las autoridades, cuáles son las facultades, cómo se toman las decisiones colectivas, quiénes resuelven los conflictos, cómo se regulan las Fuerzas Armadas, etcétera. Son las reglas del juego. Bueno, las constituciones existen de hace más o menos 250 años, desde la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Esta ley fundamental es la que rige cómo se organizan las sociedades. Antes de eso, los seres humanos vivieron por miles de años a voluntad del monarca, del rey absoluto, que la ley era él, su voluntad, y entonces te mataba. El Estado soy yo. El Estado soy yo. En cambio, hoy día, entonces, son las reglas del juego. Y entonces, en Chile tenemos reglas del juego, constituciones que nunca lo ha hecho el pueblo, la gente. Se hizo por grupo, la constitución de 1833, la de 1925, la de 1980, por nombrar las tres más importantes. Entonces, aquí de lo que se trata, cuando tenemos una situación de crisis, es decir, cambiemos las reglas del juego, cómo nos regimos. Y entonces que la gente, con soberanía popular, diga, estas van a ser nuestras reglas del juego, haciéndolas bien. Por eso se habla de una asamblea constituyente o de una convención constituyente donde no seamos los parlamentarios que estamos cuestionados a hacer la constitución. Porque la gente dice que si van a ser los parlamentarios, bueno, no les creemos, y por otro lado, ellos van a hacer una constitución a su pinta. Nosotros queremos que haya otra gente distinta, nueva, gente diferente, que no tenga intereses creados. Y estamos ahí porque nosotros decimos asamblea constituyente y la derecha dice por ningún motivo, porque una asamblea constituyente no tenemos un horizonte, es un lago sin orilla, porque ¿quiénes van a salir elegidos? Y si sale elegido un grupo gallo de locos que van a hacer cualquier cosa, ¿cómo le podemos moderación a eso? Entonces dicen 50% elegidos, 50% los parlamentarios. Pero la gente dice, pero los 50% de los parlamentarios que son avesados, experimentados, que son macucos, se van a comer este otro 50%. Y le van a colocar sus reglas para seguir ellos disfrutando de esto. Entonces, yo creo que tiene que haber un porcentaje de parlamentarios mínimo, pero que no sean capaces de controlar el tema, sino que aportemos la experiencia, el conocimiento, todo el tema, pero que sea una asamblea que tenga mucha libertad para establecer una nueva constitución y por eso se sometería a ratificación. Y el tema que para tener este mecanismo no está en la actual constitución, no está en ninguna ley. Entonces hay que colocarlo en la actual constitución. Y entonces hay que hacer una reforma constitucional. Pero para hacer esta reforma constitucional se requiere el acuerdo de los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Y ningún bloque tiene los 2/3. Por eso que tú tienes que llegar a un acuerdo. Por eso que un sector puede bloquear al otro. Asamblea constituyente 100% elegido, el otro sector te dice, no estoy de acuerdo, no tienes los votos, no puedes establecer en la constitución el mecanismo. Y si tú dices 50 y 50, el otro sector le dice, no, es mucho. Ahí están las negociaciones, eso es lo que estamos, digamos, en estos días conversando para ver si establecemos este mecanismo de salida. Ahora, esto significa desatar un nudo que está latente ahí y que, bueno, el mundo político tiene la obligación de resolverlo. Y cuando hablo del mundo político estoy hablando en esta instancia del Parlamento, senadores y diputados, y del gobierno de Piñera. Pero al mismo tiempo hay una voz
que suena allá abajo en la base, que es la voz de los alcaldes que han llamado a una consulta para el 7 y 8 de diciembre. Bueno, mira, cuando hay una situación de crisis como lo que estamos viviendo, la pregunta es ¿quién resuelve esa crisis? Esa crisis tienen que resolverlo las autoridades del Estado, porque por algo existe el Estado, porque si no, no tuviéramos Estado y cada cual hace lo que quiere, pero la existencia del Estado se justifica porque tú tienes una cierta organización de quién dirige y quién manda, de acuerdo a la ley. Cuando tú tienes una situación de crisis, los que dirigen el Estado, en este caso el presidente, su gobierno y los parlamentarios, tenemos que buscar un canal de salida para esto. Pero resulta que aquí surgió otro actor político que son los alcaldes, Que están en la base de la que sociedad. están en la base de la sociedad. Bueno, yo también fui alcalde y realmente el alcalde es un personaje que tiene mucha autonomía porque él maneja su comuna, es muy independiente. Pero las funciones del alcalde son otras que las que tiene el mundo político. Pero cuando estos alcaldes hacen eso, entonces hay otro actor que quiere resolver los temas. Entonces aquí es fundamental que ambos, Parlamento, gobierno, partidos políticos y los alcaldes nos coloquemos de acuerdo porque lo peor que pudiera ser que hubieran salidas distintas. Bueno, eso se está conversando y se tendrá que resolver, espero yo. Ahora, lo que llama la atención, por ejemplo, la situación de los alcaldes, son 354 el total de municipios, pero 330 municipalidades encabezadas por su alcalde están en la postura, digamos, de consultar a la ciudadanía directamente. Hay alcaldes desde la UDI hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, en fin, por todo el espectro político, la democracia cristiana, radicales, PPD, PS, en fin. Y eso llama la atención, digamos, que estén de acuerdo todo eso. Pero al mismo tiempo, yo he escuchado en los últimos días a un vocero de Libertad de Desarrollo, Luis Larraín, que ha dicho una constitución que tenga su génesis en una constituyente sería, de cualquier tipo, sería ilegítima. ¿Por qué razón? Porque se haría sobre la base de la violencia que se ha desatado en el país. Entonces, uno se pregunta si hay un portavoz de Libertad de Desarrollo identificado con la UDI, pero al mismo tiempo los alcaldes UDI están en otra postura de consultar a la ciudadanía y de ellos depende fundamentalmente de lo que pasaría en el Congreso, donde se requieren por lo menos 2/3 de los votos. Bueno, significa que los alcaldes tienen mucho más sentido común que los intelectuales de derecha, ¿no? Porque cuando hay violencia es justamente cuando los políticos tienen que decir cómo salimos de esa situación de violencia. Tienen que buscar una fórmula. Ahora, el tema con los alcaldes es que podría haber un plebiscito y decir, por ejemplo, el camino a la Asamblea Constituyente. Y para eso se requiere un acuerdo de reforma constitucional y necesita los 2/3. Entonces la pelota está allá y volvería para acá al mundo político para ver si es posible concretar el resultado de ese plebiscito que te pide Asamblea Constituyente. Para eso tienes que reformar la Constitución y requiere los 2/3. Y puede que un sector te diga, no están los votos disponibles. Y volvemos a lo mismo. Por eso que eso se destraba mediante el diálogo y hay que dialogar en consecuencia con los alcaldes para ver cómo cuadramos esta caja entre estos dos grupos importantes de autoridades que están siguiendo caminos distintos. Hay gente que nos está mirando, senador Buenchumí, y se estará preguntando a esta hora, decir, bueno, y con una nueva constitución se termina la violencia, el saqueo y todo eso, y la gente se queda tranquila, aquellos que protagonizan estos grupos que son muy minoritarios, pero que son muy visualizados especialmente a través de la pantalla. Es que, Sergio, su pregunta es bastante profunda. Me acuerdo de mis clases de filosofía del derecho para explicar cuál es el rol de la ley. Porque yo coloco el ejemplo de la ley del tránsito que dice que no debemos pasar con luz roja. Pero eso no te garantiza, digamos, que no hayan cientos de automovilistas en el año que pasan la luz roja. La pregunta es, ¿eso es culpa de la ley o es culpa, digamos, del conductor? El Código Penal dice que no hay que robar y no hay que matar, y sin embargo hay muchos homicidios, lesiones y robos, ¿no? ¿Es culpa del Código Penal o es culpa del infractor? La Constitución política te fija las reglas del juego
pero después eso hay que darle contenido. La Constitución en el fondo es una forma de tomar decisiones colectivas obligatorias. Entonces, si tú quieres cambiar, por ejemplo, la salud o la previsión, la Constitución te va a decir, mire, el Estado puede tener más injerencia en esto y el sector privado menos. Y dentro de esa regla, entonces tú tienes que generar un cambio actual, por ejemplo, a las estructuras de la AFP o a las estructuras de la educación. Ese es el sentido de la Constitución, que te fija un procedimiento mediante el cual la sociedad va tomando decisiones colectivas obligatorias. Pero no es una varita mágica que te diga a ti, mire, o sea, dictamos la Constitución y todos los chilenas y chilenos se portaron, pero como niños de primera comunión. Y aquí no hay ningún problema. Y se fueron a sus casas y todos están felices. Porque el proceso social sigue, porque ahí está el arreglo del juego, corresponde una segunda etapa, es decir, cómo arreglamos el fondo de los problemas. El senador Francisco Buenchumilla con nosotros aquí en el canal del Senado en Profundidad de Campos y UCB Televisión Señal 3. Senador, le agradecemos esta conversación y esperamos seguir dialogando hasta encontrar un camino de salida. Muy amable. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted. A usted será hasta la vista.